del tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Dice la palabra de Dios, hermano, que los sacrificios, que las ofrendas y los sacrificios no pueden hacer perfecto a aquel que los lleva a cabo, al que lo practica. Amén. Y esto es lo que vamos a estar compartiendo hoy en esta tarde. De los sacrificios y las ofrendas, hermano, que verdaderamente le agradan a Dios. Que no puede perfeccionar el estar trayendo ofrendas, estar trayendo sacrificios. Porque en el tiempo, hermano, del Antiguo Testamento, los sacrificios, hermanos, representaban la adoración del pueblo y la ofrenda traída a Dios. Y yo por eso le he puesto el tema en esta tarde, hermano. La obediencia es la mejor adoración a Dios. Y todo eso que hacían los judíos, hermano, en el tiempo antiguo, era con el objetivo, hermano, de manifestar, mi hermano, su devoción y su adoración a Dios. Y los sacrificios en ese Antiguo Testamento, hermano, era una de las partes importantísimas en el pueblo de Dios. Eran de suma importancia, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque de esa manera ellos manifestaban su adoración al Creador, al mismo Dios que yo y usted adoramos, hermano. Así es de que de los tiempos antiguos, hermano, los grandes patriarcas, nuestros padres, hermanos de la fe, aprendieron a realizar sacrificios a Dios como Noé. Podemos hablar como Noé cuando bajó el agua. Dice la palabra de Dios, levantó un altar y hizo sacrificio a Dios. Enseñó a sus hijos y a sus yernos y nueras. Y podemos hablar también de Abraham. Abraham, cuando paró, hermano, también donde su padre quería quedarse en esa tierra por un tiempo, también Abraham levantó un altar y adoró a Jehová. Es el mismito altar que levantó Abraham, es el mismito lugar donde Jacob miró la escalera que daba al cielo, a donde tuvo que regresar a levantar el altar que él prometió a Dios y lo bendecía. Vemos que los patriarcas, hermano, aprendieron muy bien a traer un sacrificio a Dios, y era mi hermano la manera de manifestar su adoración a Dios. Era la forma que ellos venían y adoraban a Dios. Hoy en día, pues obvio ya no lo hacen porque se van contra ellos y empiezan a matar palominos o cualquier animal, a sacrificar cualquier animal, a llevar cualquier ofrenda de palomino o de becerro, de lo que sea. Porque ahorita ya no, hay grupos que se imponen a todo eso, lo prohíben. Pero hay otra razón, que no tienen templo los judíos ahora. El templo lo tienen los árabes, o por ahí va, pero no son árabes, ¿verdad? Pero son raíces de ellos. Entonces vemos, mi hermano, en Levíticos 1:7, yo no lo voy a leer, pero si gusta usted lo lee. Ahí Dios les da las muy claras instrucciones para la adoración por medio de ofrendas y sacrificios. Dios ahí les ordenó cómo hacer las ofrendas de paz o los sacrificios por el pecado. Claramente les dijo cómo se deben de hacer. Pero, más sin embargo, hermano, podemos ver en el mismo Antiguo Testamento, en 1 Samuel, mi hermano, queda demostrado para usted y para mí
que ni todos los sacrificios del mundo pueden agradar a Dios. Hoy en día también se aplica para nosotros. Ningún sacrificio, con ningún sacrificio que traigamos a Dios o con toda ofrenda que traigamos a Dios, no lo vamos a poder agradar. Y vamos a movernos un poco ahí en ese libro de 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, vamos a ver 1 Samuel 15, hermano. Vamos a leer algunos versos de ella. Esta Biblia, esta chiquilla es muy rebelona porque se va luego hasta otro lado otro. ¿Ya lo tiene ahí en el 15, hermano? Y es el verso, vamos a empezar en el verso 20, hermano, ¿sí? Dice el verso 20 de 1 de Samuel 15, 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gigal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Nos damos cuenta, hermano, cómo se hacían los sacrificios, se traían las ofrendas de paz. Llegó el momento que Dios se hastió. Llegó el momento que Dios se hartó, también dice la palabra en otros libros, si lo podemos, si gusta buscarlo. Dice que Él dice: harto y hastiado estoy de su gordura, de su cebo de los animales, dice. Llegó el momento que se hastió Dios de que solamente le trajeran la gordura de los animales. ¿Y por qué se hastió? Porque traían la ofrenda, traían los sacrificios, pero en sus vidas había desobediencia. Y en este libro es donde Dios ya les recalcó bien las cosas y les dijo que era mejor la obediencia que los sacrificios, que como pecado de adivinación era la desobediencia. Entonces usted y yo, hermano, podemos entender hoy que muchas veces nos sacrificamos por venir al culto. Pero déjeme decirle una cosa, que venir al culto es una obediencia. Porque el Señor lo estableció en el libro de los Hebreos, que no dejemos de reunirnos, de congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, cualquier sacrificio que nosotros hagamos, hermano, no vamos a agradar a Dios. Si hacemos un sacrificio de oración, no lo vamos a agradar a Dios, hermano. Cualquier sacrificio que hagamos en el servir en la iglesia, no vamos a agradar a Dios si hay desobediencia en nuestra vida. ¿Me entiende, iglesia? Porque usted puede ir a muchos lugares en las bancas vacías. Y si les pregunto, ¿por qué no fueron a la iglesia? Pueden tener mil excusas. Excusas sobran. Pero las excusas se las podemos dar al hombre. ¿Pero las recibirá Dios? ¿Las aceptará Dios? Tanta excusa que muchas veces tenemos nosotros. Lo que más le agrada a Dios, con lo que más que está contento Dios, agradado por nosotros, es la obediencia a Él. Dice la palabra de Dios ahí, perdón,
Ahí donde leímos, dice el verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese bien, el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que cualquier sacrificio de carnero, iglesia. El prestar atención a la palabra, porque muchas veces venimos y no ponemos atención. No prestamos atención a lo que Dios está hablando. Podemos estar en el hogar y están viendo una novela y no se les olvide en qué capítulo van. ¿Me entiende? Como hoy los graban, estamos en el 17, sigue el 19, no se les olvida porque ponen atención. O cuando les mandan un texto, no se les va a olvidar porque ahí lo tienen bien guardado, pero se acuerdan bien que tienen un texto que no han visto, porque ponen atención. Es que necesitamos a poner atención lo que verdaderamente nos va a dar la vida, hermano. La vida nos la va a dar Dios. Si no estamos de la vida nomás terrenal, la vida terrenal ya nos la dio. Estamos hablando de la vida eterna. Porque si ponemos atención a la palabra de Dios, hermano, ahí está la vida eterna. Necesitamos poner atención en ella, pero no solamente poner atención, obedecerla. Obedecerle lo completo, porque Saúl, hermano, obedeció a medias, solo a medias. Sí fue a hacer guerra donde lo mandaron, pero no hizo lo que Dios le dijo. Más bien trajo un sacrificio de animales malditos, porque Dios ya había desechado todo ese pueblo. Había dicho que no tomara nada porque estaba maldito. Pero aún Saúl fue y se justificó y le dijo: bien hice mi misión. Lo dice en el primer verso que leímos, ¿verdad? En el 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión. Se está justificando. ¿Cuántos de nosotros no nos justificamos ahí, así como Saúl, hermano? ¿Cuántos nos justificamos porque no podemos venir al culto? Hay hermanos que muchas veces no vienen al culto porque están enfermos, pero al trabajo no vayan, así enfermos. Le damos más importancia al trabajo que a Dios. Recuerde que, hermano, esta tierra no es nuestra. Tenemos una tierra mejor que esta, hermano, como herencia. Amén. La nueva Jerusalén, allá con el Señor, hermano, y después descender con la nueva Jerusalén aquí a la tierra, pero una tierra nueva. Una tierra donde no va a haber excusas. Una tierra donde no va a haber desobediencia. Pero para poder estar en esa tierra necesitamos no desobedecer a Dios hoy. Amén. Necesitamos obedecer al Señor todo lo que nos dice aquí, hermano. Desobedecemos en la vida, en un área o en otra, cada uno de nosotros, y queremos que cuando Dios nos hable una profecía, nos hable bonito. Yo no quiero que me hable bonito Dios. Yo quiero que me hable duro. Y le voy a decir por qué. Si viene un pastor y se para aquí y me empieza a hablar una palabra bonita, siendo que yo tenga mucha desobediencia en mi vida, y no toca la desobediencia en mi vida, ese pastor no me ama. Ese pastor quiere que yo me pierda. Cuando Dios me habla duro a mí, hermano, es porque me está corrigiendo para que yo deje lo que me va a privar de poder estar en su presencia. Pero la gente quiere que le hable bonito a Dios y prefiere quedarse con lo que tiene ahí de desobediencia en cualquier área de su vida. Y llegará el día, hermano, dice Dios, que los más robustos, ¿cuántos dice la Biblia? 70. Entonces, ¿qué pasa con los que viven 80, 85
o 90 años. Mi papá, haciendo lombalo, vivió 97 años. ¿Qué pasa con toda esa gente que vive esos años? Bueno, después de los 70, como dice Dios en la Biblia, ya después de los demás años que viven extras, ya no es vida. Ya no es vida, porque ya después de esa edad, hermano, le duele la uña pequeña del dedo, le duelen los pies, los tobillos, las coyunturas, le duelen los oídos, le salieron las carnacidades en los ojos, le duele todo. Necesitan que ayudarlo para llevarlo al baño, lo ayudan para acostarse, para levantarse. Eso ya no es vida. Amén. Ya no estamos en los tiempos de todos aquellos hombres de antigüedad, hermano. Por ejemplo, Adán murió de 200 años, ¿no? Pero aquellos hombres estaban fuertes. Caleb, no sé de cuántos años murió, pero sí sé que tenía 160, ¿no? Cuando se presentó con Josué, ¿cuántos años dijo? ¿40? Tenía 80 años, yo no sé cuánto murió, pero seguro que murió muy lleno de años. Pero dice que estaba tan fuerte a los 80 años para ir y destruir y sacar al enemigo de la tierra que Dios le prometió. Ahora a los 80 necesitamos que nos den con la cuchara de comer que le den a aquel anciano o anciana en la boca. Amén. Entonces, nuestra vida aquí en la tierra, lo que quiero al punto es que en esta tierra, hermano, nuestra vida es corta. El Señor ya viene. El Señor viene pronto, hermano. Y viene con poder y gloria. No viene a rescatar a nadie. No viene